todos y bienvenidos. Seguimos con nuestra serie de aplicaciones del cálculo diferencial de la derivada y me gustaría mostrar dos teoremas que son bien importantes, que son el teorema de Rolle y una de sus generalizaciones, que son el teorema del valor medio. El teorema de Rolle nos va a pedir nada más tres características y si se cumplen esas tres características vamos a tener una propiedad bien interesante. El teorema de Rolle dice que si f es una función continua que satisface tres hipótesis. Es continua en cierto intervalo, de A a B. Es diferenciable en ese intervalo abierto, en el interior de ese intervalo. Recordemos que es continua en todo el intervalo, incluyendo su frontera, en el intervalo cerrado. Y f de A es igual a f de B. Si cumple esas tres características, entonces existe un punto dentro de este intervalo abierto, que le voy a llamar C, donde la derivada es cero. Entonces, este teorema dice que existe al menos un punto, no necesariamente tiene que ser uno, pueden ser muchos o una infinidad. Ahorita vamos a ver qué significa eso. En donde la derivada de esta función es cero. Por ejemplo, si la función es constante, quiere decir que pues, su derivada va a ser cero en todo punto, ¿no? Entonces ahí tiene una infinidad. Si esa función es como una parábola, en el máximo es donde su derivada va a ser cero y en realidad, si se fijan, esta es una línea entre f de A y f de B, es una línea constante y estos dos puntitos, cualquiera de los dos puede ser C, yo lo llamé C1 y C2, la derivada es cero, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿para qué nos sirve ese teorema? Nos va a servir para hacer demostraciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos haciendo una demostración. Dice, demuestre que la ecuación x al cubo más x menos 1 es igual a 0. Igual a 0 tiene exactamente una raíz real. O sea que esta igualdad se va a cumplir solamente para una constante y no más. Bien, entonces la respuesta. Primero vamos a ver que en todos los negativos la función dada por f de x igual a x al cubo más x menos 1 siempre es negativo. Y en todos los números más grandes en todo x mayor o igual que 1, la función siempre es positiva. Entonces, si recuerdan el teorema del valor intermedio, el teorema del valor intermedio nos dice que si una función es continua, va a tomar todos los valores entre menos 1 y 1. Esto quiere decir que a fuerzas tiene que en algún momento ser igual con 0. Bien, entonces esta demostración la voy a hacer usando una técnica que se llama por contradicción o por reducción a lo absurdo. Entonces, de lo que se trata ese tipo de demostración es que yo voy a suponer lo contrario. Yo voy a suponer, no, esta ecuación tiene más de una raíz. Y vamos a ver por qué lo que estoy diciendo es absurdo, ¿no? Entonces, bien, voy a caer en una contradicción. Yo supongo que esto es equivocado y que tiene más de una raíz. Muy bien. Entonces, cuando tiene más de una raíz, el comportamiento de esa función, aquí es menos 1. En 0 quedamos que es menos 1. Ustedes lo pueden verificar fácilmente porque en 0 esto es 0 y esto es 0. Y en 1, esto es 1 y esto es 1. Y menos 1, pues te queda 1. Bien, entonces en este recorrido por el teorema de valor intermedio va a recorrer al menos, va a atravesar al menos una vez el 0, que es esta línea de aquí. Pero yo estoy diciendo, no, no tiene exactamente una raíz, tiene, digamos, 2. Entonces van a existir dos números, A y B, tales que f de x, una vez más f de x es x al cubo más x menos 1, es igual con 0, que son las dos raíces, ¿de acuerdo? Entonces, este A y B están dentro de 0 y 1. Esta función es un polinomio, así que los polinomios ya sabemos que son funciones continuas y son funciones diferenciables, son funciones bonitas. Entonces, como f de A es igual a f de B y es igual con 0, por el teorema de Rolle, ¿existe alguna C, algún número constante? No es realmente importante cuál, pero el teorema de Rolle sí dice que en A y B existe un C
contenido en A y B, y aquí está el teorema, tal que f' de c es igual con 0. Ajá. Pero vamos notando algo bien interesante. Si nosotros derivamos la función, f' nos va a quedar que es 3x al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? 3x al cuadrado más 1, aquí cometí un pequeño error, pero rápido lo corregimos. 3x al cuadrado más 1 es una parábola. Y una parábola que nunca toca el 0. ¿De acuerdo? Entonces yo caí en una contradicción. Es absurdo. Es absurdo porque el teorema de Rolle me dice que f' de c es igual con 0. Ajá. Y el error que estoy cometiendo es precisamente suponer que tiene más de una raíz. Entonces se suele poner este símbolo por contradicción. No puede tener más de una sola raíz. Y podemos ver que como la derivada es siempre positiva, esta es una función que siempre va a ser creciente. Y al ser creciente, únicamente puede tocar el 0 una sola vez. ¿De acuerdo? Ahora vamos a generalizar un poquito el teorema de Rolle, porque el teorema de Rolle está hecho para funciones que en sus extremos son iguales. Pero ¿qué tal si se nos antoja que este teorema lo generalizamos para funciones que no son iguales en sus extremos? Si hacemos esto, obtenemos una generalización del teorema de Rolle que se llama el teorema del valor medio. Yo lo voy a abreviar como TVM. Cuando escriba TVM en mayúsculas me refiero al teorema del valor medio. Bien, entonces, ¿qué nos pide el teorema del valor medio? Y como el teorema de Rolle, ¿qué nos dice acerca de la derivada? Ok, entonces vamos a ver qué dice el teorema del valor medio. Si f es una función que satisface las siguientes hipótesis. Ok, entonces nos pide que satisfaga dos hipótesis. Que f sea continua en a y b y f es derivable en a y b. ¿Sí? Si se fijan, el teorema de Rolle pedía una hipótesis más. Aquí ya solo vamos a pedir dos. Perdimos la última hipótesis. Ya f de a no es igual a f de b. Pueden ser valores diferentes. Entonces, existe c tal que f' de c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Si a ustedes les parece muy conocido esto, pues es que esto es la pendiente de la recta entre los dos extremos. Ajá. Digamos que tenemos esta recta, tenemos aquí el valor a, aquí está f de a, lo voy a escribir, f de a y f de b, que está acá arriba. Bueno, un poquito más arriba, f de b. F de a y f de b. ¿De acuerdo? Entonces, la pendiente de esta línea es exactamente este valor. Entonces nos dice que existe c, y c debe estar incluido en este intervalo abierto, c que pertenece a a, b, ¿sí? Tal que f' de c es igual a f de b menos f de a. Si nosotros lo vemos en esta ilustración, ya se ve bastante similar al teorema de Rolle. Nada más que lo que yo hice aquí es agarrar esta gráfica y este extremo lo subí un poquito y lo que obtengo es el teorema del valor medio. ¿De acuerdo? Entonces, si le agregamos esta suposición de que f de a es igual a f de b, el teorema del valor medio se reduce al teorema de Rolle. Entonces, el teorema del valor medio es en realidad una generalización del teorema de Rolle. Ajá. Y bueno, vamos a hacer una demostración usando este teorema del valor medio. Entonces, ejemplo, esta no es una demostración, este es un ejemplo. Suponga que f de 0 es igual a menos 3 y sabemos que la derivada, nosotros hicimos algunos experimentos en donde sabemos que la derivada no la podemos calcular, a lo mejor viene de algunos datos, pero sabemos que la derivada es menor o igual que 5. Ajá. Muchas veces en fenómenos físicos van a ver que no es posible calcular la derivada, pero sí acotar la derivada. En este caso sabemos que f' es menor o igual que 5 para todo x. Ahora, dada esta condición,
¿qué tan grande puede ser f de 2? ¿Cuál es el máximo valor que puede aspirar a tener f de 2? Bien, entonces la respuesta es simplemente por el teorema de valor medio, tenemos que estamos en un intervalo, estamos en el intervalo desde 0 a 2. Entonces el teorema de valor medio nos dice que f' de 2 de hecho no necesariamente 2, aquí voy a agarrar un c, cualquier c, que esté entre 0 y 2. Ajá. Cualquier c. Entonces tenemos que esta propiedad nos dice que f' de x es menor o igual que 5. Entonces 5 va a ser más grande que f' de c. Y f' de c por el teorema del valor medio, ajá, estamos suponiendo que f es continua y que es diferenciable. Si f no es continua y no es diferenciable, no se cumple esto. Entonces, si f es continua y es diferenciable por el teorema del valor medio, tenemos que f' de c es igual a f de 2 menos f de 0 entre 2 menos 0. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos al extremo de estas dos igualdades, tenemos que 5 es mayor o igual que f de 2 menos f de menos 3 entre 2. Sabemos que aquí es 0. Sabemos que f de 0 es menos 3. Ah, ya lo había guardado, ¿verdad? Sí, es menos 3. Sabemos que f de 3 es menos 3. Ajá. Entonces, yo aquí en lugar de escribir f de 0, escribí menos 3. Y lo que vamos a tener es que despejamos f de 2. Ajá. Primero lo que hacemos es el 2 lo pasamos multiplicando. 2 por 5, 10. Y menos da más. Entonces, si pasamos el 3, resta el 10. Entonces vamos a tener 10 menos 3, 7. Quiere decir que f de 2, si la función es continua de 0 a x. Y de hecho, sabemos que la función sí es continua porque nos está diciendo que f' de x es diferenciable, existe nada más que es menor que 5. Entonces, nosotros sabemos que las funciones diferenciables son continuas. Nada más que las funciones continuas no son diferenciables, ¿de acuerdo? Entonces, listo, con esto ya tenemos resuelto que f de 2 es menor o igual que 7. Ahora vamos viendo otro teorema. Dice el teorema, si f' de x es 0 para todo x en cierto intervalo abierto, entonces f es constante en a, b. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero resolver esto usando esta técnica que nosotros llamamos reducción de absurdo o contradicción, yo voy a caer en una contradicción si afirmo que f no es constante. Ajá, que es precisamente lo que yo voy a hacer. Yo voy a suponer que en este intervalo existen al menos dos números, x1 y x2, donde f de x1 es diferente a f de x2, ¿de acuerdo? Entonces, al ser estos dos números distintos, la función ya no va a ser constante. Ajá. Entonces, existen x1 y x2 en el intervalo a y b, donde f de x1 es distinto a f de x2. Ajá. Y voy a seguir suponiendo que f' de x es igual con 0, tal como se afirma. Entonces, sí, f' de x es igual con 0, pero existe x1 y x2 que son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Como f es derivable en a, b, ajá, eso lo tenemos en el teorema porque sabemos que f' de x es 0, entonces es derivable. Entonces f es continua. Las funciones derivables son continuas, las funciones continuas no siempre son derivables. ¿De acuerdo? Entonces, para todo c que está entre entre x1 y x2, tenemos por el teorema del valor medio que está aquí, que f' de c, yo agarro cualquier c entre x1 y x2, f' de c es igual a f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. ¿De acuerdo? Pero estoy suponiendo que f' de x es 0. Entonces, esta parte es 0. 0 es igual a f de x2 menos f de x1.
Esto está dividiendo, lo paso multiplicando, entonces 0 es igual a f de x2 menos f de x1. Ajá. Paso este factor que está restando, lo paso sumando, entonces f de x2 es igual a f de x1. Pero caí en contradicción porque estoy diciendo que f de x1 es diferente de f de x2. Por lo tanto, por reducción al absurdo hemos demostrado que siempre tiene que ser constante en todo par de puntos. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda con respecto a las demostraciones o a los teoremas, por favor deja tus dudas en los comentarios o sugerencias y nosotros nos vemos en la siguiente derivada. Hasta luego.